Buongiorno, benvenuti a tutti per questo quinto appuntamento con i FINSA Design Talks, un progetto, un format che è nato con Giacinto Seguimendez, che è responsabile dell'area prescrizione FINSA Mondo, ma anche ovviamente Italia. Oggi abbiamo con noi l'Abit Group con Elvira Conejero. A questo punto chiamerei sia Giacinto che Elvira a comparire con noi. Ciao Giacinto, buongiorno. Ciao Giorgio, Ciao come stai? Elvira, buongiorno. Un piacere. Allora, Piacere, prima di Giorgio. iniziare a chiacchierare, a continuare, volevo dire, Giacinto, che questo è un vero e proprio viaggio. E oggi ancora forse di più perché l'Abit Group ha sedi a Madrid, a Londra, a Barcellona, quindi è una vera e propria rete, un network. E parleremo anche di cose molto interessanti sulla costruzione degli edifici. Lascio a te la parola e tu parlerai, come sempre, in spagnolo. Benissimo. Comunque Giorgio, sai che mi piace sempre fare due chiacchierate in italiano. Sempre prima per dire che Design Talks adesso già sta diventando, come abbiamo parlato prima, diventando già un marchio interessantissimo, un format interessante di fare, diciamo, queste interviste, questi talk di una forma molto semplice, no? Senza grandi... E dopo, grazie un'altra volta Giorgio, l'amicizia di tanti anni che continuiamo a fare le cose insieme, è bellissimo. E niente. Possiamo Adesso... dire che siamo appena stati a Venezia, alla Biennale di Giusto, Architettura, giusto. e avremo le interviste, quindi Abbiamo facciamo un avuto teaser. un incontro un anno e mezzo dopo, tu e io, che ci abbiamo visto fisicamente, che è stato bellissimo, alla Biennale di Architettura insieme, dove abbiamo fatto il padiglione, al padiglione British Pavilion, anche all'Arsenale, bellissimo. Sì, Vorrei sentire la voce andiamo. di Elvira e chiederei ad Sì. Elvira di fare una breve presentazione di l'Abit Group, se ha Sí, voglia. comunque, gracias Elvira por estar aquí, gracias a Juan y Elvira, fundadores del Avid Group. La verdad, como comentaba Giorgio, sois una realidad internacional y además yo creo que, como hemos hablado algunas veces, con un método proyectual innovador y además utilizando la tecnología como herramienta, yo creo que ahí estáis como muy adelante en general de lo que estamos viendo en el mercado, y la verdad es que nos interesaba mucho porque nosotros como fabricante también estamos allí, ¿no? Entonces... Giorgio, os interesó mucho por vuestro perfil y por los proyectos que hacéis y cómo los hacéis. Y hoy pues, es una charla entre amigos del mundo de la arquitectura, del diseño y bueno, intercambiar ideas y experiencias. O sea que, sí, bueno. muchísimas gracias por contar con nosotros, un honor. La verdad que sí, que estamos muy orgullosos de intentar diferenciarnos un poquito o haber empezado un camino diferente, que es el nuestro y propio, y poder contarlo aquí con vosotros y contárselo a más gente felices, vamos. Muy bien, muy bien. Seguro que inspirará a más de uno. Eso espero. Elvira, io condividerei la presentazione, se vuoi, così iniziamo questa chiacchierata. Vale. E racconti ovviamente il vostro punto di vista. Vale, vale. Perfetto. De cara, Giorgio, per le persone che vedranno questo, vamos a hacer un poco la video italiano-español porque nos entendemos, italianos y españoles nos llevamos bien y nos entendemos. Perfectamente. O sea que vamos a hacer un híbrido. Fratelli, hermanos. Sí, total, total, total. España e Italia siempre son una Primos. buena combinación. Muy bien. Vale. Perfecto. Pues os voy a contar un poquito del Avid. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo creo que lo fundamental del Avid, como bien dice este primer eslogan, es que nosotros lo que queremos es construir una cultura de diseño basada en los datos, y así lo creemos y así realmente vivimos dentro del Avid. Como ya he dicho, muchísimas gracias por contar con nosotros, totalmente un honor. Y esta breve presentación de lo que es Labit, y luego hablaremos de un proyecto en concreto que creo muy interesante como producto incluso, va fundamentado en el proceso digital, en nuestro proceso de diseño, que es al 100% digital y de principio a fin, y lo concebimos así. Muy bien. Como una pequeña introducción, nosotros, el estudio,
nos basamos en 3 pilares que los que creemos muy importantes, que es people, la gente, el proceso, que como ya he dicho, pues lo repensamos, we rethink the process, y los lugares en los que actuamos. La gente, bueno, pues la gente tanto interna como externa, ¿no? Nosotros somos en torno a 40 personas dentro del estudio. Nos gusta decir que somos 5 oficinas, 4 físicas y una en la nube, que al final es la que nos aúna a todos. No solo somos arquitectos, tenemos más perfiles dentro de la empresa y no solamente hacemos arquitectura, sino que diseñamos tecnología y manejamos datos. Y este es el perfil del arquitecto dentro del Avid, no solo el arquitecto, como ya he dicho antes, de todos los perfiles, y somos un Ironman. Es decir, que no es un superhéroe, ni muchísimo menos, sino que tiene la habilidad de crear sus propias Elvira, herramientas. dobbiamo inventarci Woodman a questo punto, o Maderaman. Ah, qué buena. Bueno. Total. Sí. Entonces nosotros no somos superhéroes, simplemente tenemos habilidades de crear las herramientas que vamos necesitando en cada momento para crearnos este pedazo de coraza que tiene Ironman, pues para crear nuestras bases y poder diseñar como queremos y dar el mejor servicio posible. Por eso el Ministerio de Ciencia e Innovación nos acreditó como PyME innovadora, lo que es algo muy, muy inusual en un estudio de arquitectura. Qué bueno, esto no lo sabía yo, porque estamos en contacto con el Ministerio de Ciencia e Innovación para precisamente acercarles la construcción a ECO. Y estamos en contacto con ellos. Sí, pues, qué bueno. Pues nos han certificado como empresa altamente innovadora. Qué bueno. Y eso no es por hacer arquitectura, es Totalmente. por cómo la hacemos. Y estamos muy orgullosos de ellos. Qué interesante. Y una breve descripción de proyectos que hemos hecho para que veáis los diferentes tamaños y los diferentes estilos que hacemos. No deja de ser arquitectura, hemos hecho master plan, esto fue un concurso en Cuba, hacemos torres residenciales, este es el proyecto del que hablaremos luego, que es construcción preindustrializada residencial. Hacemos oficinas en que hemos estado bastante especializados en los últimos años. Tanto un po' più lentamente, Elvira, perché sennò guardiamo i particolari. Vale. Pues, no, además tienen mucho cariño por la madera, Giorgio. Molta passione per il legno loro. Tra l'altro, scusate. Este era un concurso que hicimos en Bélgica de un campus de oficinas para emprendedores en el que toda la construcción era en madera. Entonces, pues al final era la sostenibilità y todo. No, Giacinto, volevo dire che in questa biennale, in questa edizione, abbiamo visto tantissimo legno, sia negli allestimenti che nelle proposte di arquitectura, anche perché realmente, la materiale es carbon free, ¿no? Sí, la verdad es que os lo recomendamos, Elvira, que vayáis hasta noviembre. Vale. Y además este año la Bienale ha tenido una cosa bastante curiosa, que la Bienale suele ser muy conceptual y este año hemos encontrado que había proyectos bastante aterrizados y además, como comenta Giorgio, en construcción industrializada en madera, sobre todo por todos los objetivos de sostenibilidad que están ya encima de la mesa, ¿no? Entonces, muy interesante. Este proyecto estaba pensado en madera contralaminada, es decir, madera contralaminada estructural, ¿no entiendo? Sí, vale. Muy bien, muy bien. Otros proyectos de interiores de oficinas que hemos hecho para empresas grandes e internacionales, a las cuales no se puede nombrar. Perfecto. Luego sí hemos trabajado mucho con WeWork, que creo que ha sido nuestra gran excusa para desarrollar tecnología. Al final ellos llegan a nosotros y quieren hacer su expansión en Europa a un ritmo increíble, abriendo tanto en Madrid como en Londres a la vez, Berlín, tantas ciudades, cada una de ellas, por mucho que tengan un concepto de diseño bastante similar, digamos el 70% hablamos de lo mismo, en cuanto a estética, en cuanto a mobiliario, pero cada una con sus particularidades, no solo de normativa, sino también pues, de instalaciones y demás. Entonces, estar involucrados en diferentes proyectos, había veces que teníamos 10 proyectos de estos en la oficina, eran proyectos que se hacían entre 2 y 3 meses, proyectos de escalas de entre 7.000 y 30.000 metros cuadrados.
era muy complicado tener en tu cabeza, porque tenías un PDF que te ponía los estándares de diseño, Vale. no confundirte de que en Alemania y en Inglaterra el número de enchufes detrás del frigorífico X era diferente al de Madrid. Entonces, en esas cosas el error humano está, y entonces dijimos, tenemos que crear una herramienta que evite el error humano, ¿no? Que Claro. podamos verificar estas cosas, y luego a la hora de cuando terminas el proyecto y los planos y demás, pues es muy complicado ver en un plano si hay pues 6 Totalmente. enchufes, exacto. Como Totalmente. nosotros de siempre hemos utilizado la metodología BIM, Correcto. aquí no abrimos el AutoCAD. No Y una deja, pregunta, dime. Elvira, que me parece súper interesante en la parte de la metodología BIM aplicada a un cliente como WeWork. ¿Aplicasteis la metodología BIM en todo lo que se entiende como BIM Bam Boom? Es decir, ¿vosotros habéis dado el seguimiento a la parte de, por supuesto, la parte de proyecto, la parte de ensamblaje, ¿no? de assembly, y la parte de operation? Es decir, ¿estáis ahí involucrados también detrás como... Pues lo intentamos, porque al Vale. final tienes dos tipos de clientes. Aquel el que te contrata para hacer un proyecto de arquitectura porque utilizas BIM y por diferentes motivos, bien sean por requerimientos ajenos a ellos o por una inquietud interior interna que saben y valoran esto, pues quieren que se haga en BIM y acuden a nosotros. La cuestión es, si se queda ahí y te dicen, yo solo quiero que me hagas el edificio, y está aquel que se deja escuchar, que escucha, ¿no? Y se deja aconsejar, y le dices, Claro. es que lo valioso no es que tener un edificio en BIM para el proyecto, para la fase de proyecto y de construcción, porque es mínima, estamos hablando de que es lo más cortito en la vida útil de un activo. Totalmente. Sino que ese modelo tenga los parámetros necesarios que tú vas a necesitar para luego el facility management. Totalmente. Entonces, Totalmente. y es algo que nosotros estamos involucrados en ello, y los modelos que salen de aquí una vez terminada la obra no son los mismos, que es muy importante, que se utilizan durante el proyecto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la metodología BIM es información, son parámetros. Y tú necesitas unos parámetros en fase de obra, pero no necesitas los mismos parámetros para el facility management. Entonces, tú tienes que saber construir ese edificio para que terminada esa fase, esos parámetros desaparezcan, y también ese edificio, ¿no? Ese modelo digital, que no deja de ser un gemelo digital de lo que está construido, tenga la información justa y necesaria y no más, y no sea algo tan pesado imposible de gestionar. Esto es súper interesante porque nosotros ahora mismo en Finsa, que además los conocéis mucho a Modelical, estamos implantando la metodología BIM como fabricante. Cómo se integra un fabricante como nosotros que fabrica soluciones, pero también sistemas industrializados, cómo se acoplan toda la cadena de valor desde en la parte de BIM, en la parte de assembly, porque como tú bien dices, el producto o sistema tiene que tener una información para el assembly, pero luego tienes que dejar otra información para la parte de mantenimiento. Exactamente. Efectivamente. Y esa parte, por eso yo entiendo que como metodología, como estudio vosotros, es que sois muy transversales. Realmente podéis estar en todas las fases, ¿no? Entiendo, y además podríais seguir gestionando ese modelo digital, incluso en fases de ampliación del edificio, cambios de uso, Efectivamente. ¿no? Y es el proyecto en el que luego me extenderé más, que para nosotros, para poder llegar a esto, hay que saber el inicio, primero el modelo de negocio de tu cliente, entender para qué quiere tu edificio, porque es muy diferente el propósito que tenga, y a lo mejor viene buscando una cosa y tú le tienes que decir, es que eso no te va, o sea, no vas a tener todo el beneficio que podrías tener haciéndolo de esta manera, hagámoslo de otra, ¿no? Entonces, hay que estar desde el inicio haciendo las preguntas adecuadas para poder dar las soluciones adecuadas, y durante todo el proceso, pues bueno, como arquitectos, lógicamente, haremos un buen trabajo técnico, pero hay que ver más allá de lo che è la pura mi sembra molto interessante, conoscendo i progetti di WeWork in Italia, sapendo che hanno dei layout definiti, degli arredi, no? Quello che ha detto Elvira, cioè il fatto tutto quello che sta dietro e l'entrare nel building, che di solito è rigenerato, e quindi fare un progetto
ad hoc pur avendo già delle linee guida, ¿no? Exacto. Sí. Nosotros lo que hicimos fue los estándares de diseño que ellos tenían en PDF, que venían, pues imaginaros la cantidad, ¿no? Y las magnitudes en PDF por ciudades, por tipologías, tal, lo parametrizamos, Claro. le dimos información, lo hicimos vivo, que pudieras preguntarle cosas a ese estándar de diseño. Creamos una plataforma propia que nosotros utilizamos, y entonces al final el BIM, nosotros usamos Revit, Revit, lo sí. que hace es tener parámetros y el edificio que hagamos para WeWork, su contenedor, tiene otros parámetros. Esta plataforma lo que decía era, vale, si yo soy son bases de datos ambas, si yo soy capaz de poner esas dos bases de datos en común y ver las diferencias, ¿no? De compararlas, me va a saltar lo que no coincide. Entonces, ¿pero qué pasa? Que cada familia de cada cosita, no solamente de mobiliario, sino todas las instalaciones, todos los tipos de carpinterías, de particiones, todo tiene que llevar unos parámetros concretos para que cuando tú compares, cuando esta plataforma lo compare, te salga. Entonces, en esta plataforma nos salía un sistema de semáforo, verde, amarillo y rojo. Verde es cuando es compliant, ok, perfecto. Rojo es cuando no, ni por asomo, esto no es lo mismo. Por ejemplo, en una sala de reunión la televisión es de 50 pulgadas en vez de 60. O te lo compara algo así, o es muy complicado que el ojo humano pueda captar eso. Pues sí, en tablas, ¿no? Pero bueno, correcto. esto te lo facilita, y sobre todo es mucho más rápido, mucho más ágil. Y Dime. Una pregunta, quizás es más de la parte ya operativa, ¿no? Pero cuando ya aterrizáis el modelo BIM, es decir, el proyecto, ya lo aterrizáis a la assembly, ¿vosotros estáis llegando ya hasta el punto de poder conectar el modelo BIM con un ERP, por ejemplo, de varios fabricantes? Es decir, para hacer incluso la cadena de suministro conectada. Es decir, eso digamos, vosotros lo podríais llegar a ofrecer como servicio. Sí, se está intentando el proyecto de Habita, que os enseñaré luego. Eso es a lo que se quiere llegar. También necesitamos, el problema que esto es maravilloso y es una tecnología que nos va a ayudar muchísimo, pero tienen que estar todo el mercado alineado, y todavía no hemos llegado a eso. Correcto. Entonces es muy complicado. Entonces es intentar ayudarnos los unos a los otros y convencer, porque hay mucha gente que no se quiere subir al carro porque no ve la necesidad, pero tienen que verla. O sea, con lo cual vamos a un mundo, a un futuro ya colaborativo 100%. Es decir, absolutamente. Proyectos colaborativos. Sí. Bueno, estamos hablando de proyectos, algo como un WeWork en el que es que durante pandemia no sufrió nada porque todo era colaborativo, todo estaba en la nube, todo era visitas de obra que dentro de plataformas y demás, pues que todo queda registrado, incidencias dentro del modelo, clash detection, todo esto se podía hacer. Entonces, el mundo es pequeño, o sea, no hay distancia. No, totalmente. Bueno, mira, estamos en Madrid, Giorgio está en Milán. Y al final, bueno, La regia a Roma, Cambiamo immagine a proposito di regia. Claro. Bueno, muy interesante, Luira, la verdad. Sí, luego intentaré que se vea de una manera más distendida en ese pequeño proyecto, ¿no? Bueno, perfecto. Pequeño. Y entonces, otros proyectos que queríamos enseñaros, que nosotros, es muy importante para nosotros que la tecnología esté como servicio al diseño, nunca al revés. Nosotros no vamos a diseñar tanto en cuanto podamos manejar la tecnología. Nosotros diseñaremos porque somos arquitectos, y entonces a partir de ahí diremos, vale, ¿qué tipo de tecnología necesito para llevar esto a cabo? Y entonces la diseñaré. O buscar, que no es diseñarlo, realmente nosotros, incluso nuestra mentalidad de sostenibilidad en todo, porque ya la sostenibilidad es más amplia y es muy digital, es decir, ¿qué hay ahí fuera que yo con pequeños cambios pueda hacer lo mío y me pueda servir? Ya, totalmente de acuerdo. Es que nosotros muchas veces, fíjate, como fabricante, pero fabricante que diseña
desarrolla, industrializa y se integra en la cadena de valor al final. Muchas veces nosotros nos hemos planteado, ¿no? ¿Qué es el diseño en Finsa? Y el diseño en Finsa es todo, es transversal, porque el diseño es diseño de una estrategia digital, diseño de una nueva solución de fachada, diseño de una estrategia de mercado, diseño de arquitectura de marca, diseño. Y al final, diseñar es todo. Es todo. Es que realmente, pero bueno, es un poco, sí, es muy interesante, la verdad, que es muy transversal. Al final. Sí. Algunos otros proyectos, pues, Dark Kitchens, ¿no? Es importante tener detrás un proceso digital que pueda permitir un crecimiento al nivel que el mercado y el cliente lo necesita, y si no tienes parametrizados todas estas cosas, es muy difícil que puedas ir al ritmo que ellos necesitan. Y luego, como tercer pilar, los procesos, que al final es lo más importante dentro del Avid, el cómo se llega a los diseños. Entonces, para ello, en la Avid, como os decía, el diseño es importante, diseño de arquitectura, diseño de tecnología, como queráis verlo, pero al final es para tener una inteligencia artificial que nos ayude en la automatización de todas estas cosas y utilizar el IoT, ¿no? El Internet of Things. Nosotros en nuestros proyectos intentamos meterlo porque se aprende y está a la orden del día y no es algo ajeno, no es un futurible, es presente. Por supuesto, todo lo trabajamos en la nube nosotros, y porque las oficinas trabajamos de manera colaborativa en cualquier proyecto, y luego con datos, ¿no? Los parámetros, esos datos que recibimos muchos datos y tenemos un filtro, un colador, que es con las diferentes plataformas que tenemos, para quedarnos con los datos que importan, porque hoy en día se habla de Big Data, pero necesitamos tener los datos que queremos, hacer las preguntas, como hablaba, ¿no? Hacerle las preguntas y obtener las respuestas que buscamos y que queremos obtener. Claro. Además entiendo que ese gemelo digital, que al final es lo que es el as-built, pero es el as-built digital, ¿no? Es el gemelo del edificio, y además que lo tienes actualizado. Entiendo que para hacerlo funcionante también tienes que haber hecho un proyecto de IoT, es decir, de sensorización del edificio, ¿no? Porque si no, tampoco no conectas el edificio físico con el gemelo digital, ¿no? No tiene ningún sentido. Correcto. No tiene ningún sentido, sí. Muy bien. De hecho, nosotros una de las cosas que hicimos durante la pandemia, queriendo ayudar como arquitectos a la comunidad, pues fue una aplicación móvil que pudiera, mediante la sensorización de los edificios, empezamos con espacios de oficinas, pero podía ser en restaurantes, en hoteles y demás. Posso fare una domanda a entrambi? In Italia c'è stata una task force, no, del governo per uscire un po' dalla crisi, e purtroppo gli architetti non sono stati chiamati. Ci sono stati 2 architetti come Fuxas e Casamonti che hanno, per poco, un Boeri, che hanno fatto una proposta proprio sul abitare, no? Sul residenziale. Quello che stava dicendo Elvira rispetto alla pandemia, in Spagna c'è stato invece un gruppo di architetti chiamato a rispondere alle nuove necessità post-Covid? Per parte del governo, dici tu, per parte del governo. Sì. Non credo, no, Elvira, no ha habido ahí formalmente no ha habido. Okay. No. Y en nuestro caso, en nuestro caso es lo que te decía, realmente esto impactará en el futuro de cómo vivamos los edificios y la arquitectura, pero en nuestro caso, en el presente, al final estas crisis lo que son crisis de confianza, y entonces lo que intentábamos era sensorizar los espacios, todo estaba conectado a una plataforma que tenía, ¿no? Era bidireccional, tanto para el público como para el facility management de los edificios o los propietarios, en el que tú, cuando fueras a ese edificio, como usuario de un edificio de oficinas, por ejemplo, si tenías que tener una reunión, en esta plataforma te estaba diciendo la última vez que había sido limpiada, la calidad del aire, todas estas cosas. También hay que pensar que fue el inicio de la pandemia y hoy en día hemos aprendido que el tacto y tal, todas esas cosas ya no son tan importantes, pero bueno, pues había diferentes dispositivos. Entonces tú tenías la seguridad de entrar en un espacio seguro, valga la redundancia, ¿no? Y poder seguir llevando una vida relativamente normal y que poder seguir trabajando, que era lo importante. Entonces, esta base de datos estaba conectada en la aplicación del Facility Management y le alertaba:
oye, esta sala de reunión ya ha sido utilizada tantas horas por tanta gente, porque también había sensores para... presencia, claro. Exactamente, entonces, esto hay que limpiarlo, pues esa persona desde la aplicación podía activar los dispositivos, se cerraba automáticamente la puerta y les podía comunicar a los trabajadores que esa sala ya no iba a estar disponible en X tiempo porque tenía que ser limpiada. Entonces, además, esto igual en los restaurantes, pues, sí, ¿quién no claro. se levanta al baño, que los aforos son más reducidos y te tienes que quedar en una cola, te tienes que volver porque todavía no puedes ni siquiera estar en la cola por el aforo? Pues hombre, si tenemos estas cosas que nos facilitan como las cartas digitales, ¿no? Pero, claro, pues, oye, está ocupado el baño, no? y todo conectado, todo. Dicevo di previsioni sbagliate, no? Tipo materiali sanificanti, luci, sì, sanificanti, sì, aria, esatto. Cioè. Pues eso es un diseño nuestro. Claro. Era una aplicación que se llama Lazarus. Entonces, esas son las Lazarus. Lazarus, come Goldrake. Esas son las cosas que diseñamos aquí, en cuanto a tecnología que tienen la salud del entorno construido. Claro, además entiendo que, fíjate, que la norma WELL, que defiende muchísimo, ¿no? La calidad del aire, la luz adecuada, el uso de luz natural cuando se pueda y no utilizar luz artificial, bueno, todo eso, si no lo sensorizas, no lo automatizas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Y una pregunta que tengo, a ver, en esta parte de... Ahora se está hablando muchísimo, bueno, está hablando nosotros desde Finsa, trabajamos mucho segmentando el mercado, ¿vale? Y nosotros vamos a 4 segmentos, 4 macro para nosotros, que son el hospitality, el retail, workplace y residencial, ¿vale? Y dentro de cada uno hacemos ya incluso microsegmentación. Por ejemplo, pues para nosotros hospitality no solo es un hotel, es una residencia de estudiantes, es un hotel, es un apartamento, servicios de alojamiento. Y dentro del workplace, pues hemos hecho más segmentación aún y nos hemos encontrado pues que los flex space, ¿no? que cada vez van a haber más. Claro, y todo esto realmente, si no lo automatizas, va a ser ingestionable. Porque, claro, absolutamente. La gente va a volver a una oficina que tendrá 8 opciones de espacio para trabajar de diferentes formas. Como no lo gestiones bien, ¿no? Puede ser un caos, ¿no? Claro, y como no tengas un modelo digital actualizado al pelo, es que es imposible, tienes que tener las instalaciones. Y luego, algo que nosotros hemos aprendido mucho en el mundo de las oficinas, del workplace, es que es el tema del facility management, al final, en contraposición con el residencial, que es el ejemplo que os voy a poner ahora. El OPEX de un edificio de oficinas está en el facility management. Si tú puedes gestionar, sensorizar y saber dónde te estás gastando más dinero, cuándo toca el mantenimiento y poder reducir esos costes, es donde sacas el gran beneficio. No es tanto la construcción de ese edificio, ¿no? Y yo creo que va también un poco en torno al WELL, que yo soy muy defensora, como lo has dicho. Era así como la contraposición de todos los certificados LEED, BREEAM y todos estos, el BREEAM, o como se diga, que al final valoran la construcción del edificio, los materiales del edificio, que está estupendo, pero no deja de ser pues una reducción de costes, no deja de quedarse un poco en la fase de construcción. Correcto. Sin embargo, el WELL, ¿no? te dice, vamos a ver, si realmente tu coste, tú como empresa, como empresario, tu mayor coste es la nómina de todos tus empleados, al final la luz, el agua, el gas, todas estas cosas que puedan venir de tener paneles solares, tal, es una pequeña porción para ti. Tú tienes que intentar beneficiar al máximo la salud de tus empleados. Y eso es el WELL. Pues que es como lo prolongable en el tiempo. Pues los edificios de oficina también es el OPEX, ¿no? Cuidemos, intentemos maximizar las herramientas que tenemos y para mí eso es sostenibilidad en el tiempo. No solamente es los materiales, es que la tecnología nos va a ayudar a ser sostenibles en el tiempo, cuidadosos con el medio ambiente, con lo que va a venir después, cuidadosos con el dinero y realmente... No sobregastar sí, está clarísimo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues si queréis, venga, andiamo avanti, no, Giorgio? Andiamo avanti con quello. Ok.
Vale, pues el proyecto que os voy a enseñar va sobre todo en torno a la sostenibilidad de la tecnología. Al final, en 2050 seremos 2,1 billones más de personas en el planeta, con lo cual eso quiere decir que vamos a tener que construir rápidamente ciudades para poder albergar a toda esta gente. Ahora mismo, el 39% de todas las emisiones de CO2 que hay es por la construcción, y eso es lo que tenemos que reducir. Pero claro, vivimos ahora mismo en una situación en la que seguimos construyendo motores térmicos que tienen más de 1.400 piezas, pero también al otro lado del océano se están construyendo coches igual de potentes que tienen solo 200 piezas y son eléctricos. Entonces esto es un poco el software contra el hardware, ¿no? No solamente es el motor consumiendo diariamente, sino que es que uno tiene 1.400 piezas que han tenido que ser construidas y el otro solo tiene 200. Además, el otro día, Elvira, leí que Tesla está desarrollando un sistema para fabricar el coche en 4 piezas, es decir, en una pieza parametrizada toda, y la estructura se la da a la batería, es decir, se ensambla por la batería, es una batería estructurada. Imagínate, bueno, ya 4 piezas un coche. Bueno. Aquí también le hemos dado vuelta muchísimos a los coches eléctricos, a cómo a las baterías, a la recarga de baterías con el asfalto, todas esas cosas que al final está a la orden del día. Entonces, este cliente, cuando vino a nosotros, vino buscando pues, un proyecto de arquitectura en BIM, con el proceso normal de un proyecto de arquitectura en BIM, el diseño, la metodología, pues el project management, la construcción, ¿no? el manufacturing, el control de costes, que ya sabéis que con el BIM podemos tener a tiempo real el control de coste exacto porque todo va linkeado y nosotros los parámetros de control de coste son sagrados aquí dentro. Y eso es lo que venían buscando, pero como os decía, nosotros tuvimos que hacer las preguntas adecuadas para entender cuál era su modelo de negocio y cuál era el propósito de todo ello, de tener un edificio BIM, por qué querían un edificio en BIM, para poder ayudarles de verdad. Entonces, bueno, era Vintia, como sabéis, Avintia y Cemex hicieron un joint venture y han hecho el Walex, el panel de fachada industrializada, que es maravilloso, claro. Hablamos de construcción en 12 meses, donde pues todo es mucho más efectivo, en tiempo, en material y en la construcción preindustrializada. Pero claro, es muy importante, que lo hablábamos antes, no podemos seguir proyectando edificios de la manera tradicional como se han proyectado siempre, aunque lo dibujemos en 3 dimensiones y con ciertos parámetros, cuando no se está construyendo igual. Todo tiene que ir relacionado. Y estamos ya en un mundo, como tú bien decías, colaborativo, en el que se transmite información. Entonces, en este proyecto, nosotros teníamos 24 terabytes de información intercambiada todos los días con los diferentes agentes, porque es un proyecto en el que hay muchos socios estratégicos que tienen que hacer el input de toda su información. Entonces, esto es tan grande que hay que saber manejar toda esa información y extraer aquella que te quieres quedar. Entonces, nosotros basándonos en los diferentes software y la tecnología que desarrollábamos aquí, que es Skylab, nos quedábamos con los parámetros únicamente necesarios para desarrollar el proyecto, que eran 400. Y el resto, pues eso también es sostenibilidad. Convertir el Big Data en Smart Data. Entonces, realmente lo que hacíamos era hacer cosas muy complejas de automatizaciones por debajo de la superficie para que luego el resultado fuera muy sencillo, ¿no? Y pareciera, aunque parezca muy complejo, realmente no dejabas de tener un proyecto de architettura. Giorgio, voi siete in Italia, Avintia, gruppo Avintia è un gruppo, loro costruiscono, sono developer anche dei palazzi, no? Anche sí, developers, GC, General Construction, es un grupo muy grande. Entonces, el panel prefabricado que tenían, ellos querían destinarlo en Build to Rent. Y como ya es... Giacinto, mi fa un po' dispiacere perché in Italia negli anni 60, anche prima, Angelo Mangerotti lavorava sulla prefabbricazione con altri materiali, però c'era cemento, e poi si è un po' fermata quella cosa lì, è rimasta nelle infrastrutture.
giusto. È che il tema è tantissime iniziative hanno stato di industrializzare l'architettura, però secondo me questo che sta spiegando Elvira, che adesso abbiamo la tecnologia che aiuta realmente, perché un punto è industrializzare, avere dei componenti, però dopo la gestione di quei componenti, Esatto. la gestione digitale di quei componenti, secondo me è il cambio veramente che stiamo vivendo adesso. Claro, entonces es lo que tú dices, es la gestión. O sea, tú, vale, construyes un edificio, lo quieres destinar para Build to Rent y además te lo quedas en propiedad y lo gestionas tú. En Es que gestionas a gente, tienes que tener datos para poder gestionar. Y entonces, toda esa información que tenemos dentro del edificio, que no deja de ser, como ya hemos dicho, una base de datos, hay que saber gestionarla y hay que saber cómo formalizarla desde el inicio, ver cómo va a ser. No solo a mí no solo me importa que cuando yo vaya a poner un sanitario me venga la familia del sanitario con ciertos parámetros, sino que yo tengo que saber cuáles me quiero quedar para el uso posterior del edificio, ¿no? Correcto. Todo esto nosotros, como hablaba antes, toda la experiencia que tenemos en el mundo de la oficina lo aprendimos muy bien porque ellos, el OPEX, que al final es donde está ahí la carga grande, han sabido manejarlo muy bien y creo que es en el mundo residencial con todas estas nuevas estrategias del Build to Rent y el alquiler asequible y demás, es ahí donde tienen que cambiar la mentalidad, porque no es entrego un edificio, las llaves y me olvido, sino que sigues estando linkado a tu base. ¿No? Dobbiamo andare un po' più veloci, siamo a mezz'ora adesso, sí. 30 minuti. Vale, entonces, bueno, pues con ese panel hacemos arquitectura y hacemos arquitectura en diferentes parcelas, en diferentes lugares y con una estética pues, que va variando según las parcelas, según cada edificio. Pero la información tiene que ser la misma, tiene que haberse construido de la misma manera para que sirva para el futuro. Entonces, estos son algunas imágenes para que podáis ver que por mucho que hable de tecnología, no deja de ser un edificio donde va a vivir gente. Elvira, estáis metidos también, entiendo, os metisteis en la parte también creativa. Sí. Vale. Bueno, de hecho, ellos nos contratan para esto, pero utilizando BIM y nosotros le damos al final dijimos, tú necesitas mucho más. ¿Qué es esto? Totalmente. Tú lo que necesitas es gestionar todo esto, ¿no? Y entonces nosotros creamos pues 18.000 objetos BIM con todos los parámetros que se necesitaban y demás. Y al final tenía más de 40 parámetros de coste y sostenibilidad asociados a cada modelo. Porque había y eso es lo que beneficiaba colaborativamente a toda la gente involucrada, ¿no? Y entonces volvemos al Ironman. Si no podemos estar haciendo los planos de toda la vida cuando no estamos construyendo los edificios de toda la vida, ni con el mismo propósito. Claro. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer el ensamblaje y son productos, acaban siendo fichas de producto. Y eso es lo que le propusimos a Vintia, no hacer meramente planos, sino hacer fichas de producto, porque la construcción también va a ser como un megalego y tendrá que ir acorde todo. Hay una cosa que quería preguntarte, el Rebuild, que sabes que es un año en Madrid, ¿no? Rebuild no es una feria, es un congreso en realidad, ¿no? Sí. Y además Rebuild, los 3 ejes, ¿no? Industrialización, digitalización, descarbonización, ¿no? Vamos hacia eso, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo la parte que yo, que lo hemos hablado ya con Ignasi Pérez Arnal, ¿no? que es el director de Rebuild, además fundó la BIM Academy en España, y bueno, y le decía, nosotros explicábamos, no FINSAS, sino todos los fabricantes, le decíamos, se habla mucho del sector AEC, ¿no? Es decir, Architecture, Engineering, Construction, e incluso AECO, ¿no? Ahora, Operation, ¿no? Pero ¿qué pasa con el manufacturing? Es que, claro digamos, esta industrialización la van a tener que crear los fabricantes, es decir, los fabricantes de materiales que ya existen, porque son los que tienen la tecnología, son los que tienen las instalaciones, son los que tienen el supply chain, son los que tienen la internacionalización incluso de componentes. Entonces, ¿qué está pasando, según tú, porque, y esto lo hemos dado muchas vueltas y además vamos a trabajarlo, ¿qué está pasando? Que estamos yendo hacia un entorno mucho más industrializado, mucho más digitalizado y, por un lado, todavía sigue estando el arquitecto, la ingeniería, que ya están modelando, están trabajando en BIM, están muy conectados.
Sí. Pero luego la constructora aparece por ahí y el fabricante, que es la parte, yo creo, bueno, es como la piedra angular, porque es el manufacturing de todo esto, está por otro lado. ¿Qué está pasando? A ver, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que está cambiando, ¿eh? Yo creo Sí, está que la cambiando. sociedad ya está cambiando mucho, pero al final hay que sentarse todos y, como tú dices, al final nosotros vamos a prescribir productos que ya existen y estos Claro. productos cuando vengan a nosotros tendrán que tener unos parámetros y unas cualidades que nosotros necesitamos. No es solamente que nos digáis, esta es la dimensión, estos son los anclajes y demás, sino que ya va a tener que llevar un montón de información para poblar este modelo. Y eso está ahí, hay gente, y están los que van pues más lentitos y más rápidos, y llegará, porque llegará, pero la cosa es que si tú me estás dando un producto que ya está tan formado, que tiene tantos componentes, que simplemente voy a llegar y colocarlo en obra, porque de eso se trata, de llegar y colocar y conectar, Sí. el Plug and plano play. lo tiene que demostrar. Entonces, es lo que os decía. Nosotros este proyecto lo pensamos desde el punto de vista de un assembly, de casi unas instrucciones de IKEA, porque es verdad, porque también se tiende a pensar en el edificio, en la fase de construcción, por gremios, y ya no. Hay que pensar en espacios. Entonces, es lo que nosotros íbamos haciendo. Entonces, creamos también como una aplicación interna para ir desgranando el edificio y a raíz de ahí vamos sacando los diferentes espacios, lo que es la cocina, el baño, los dormitorios, los espacios comunes. Claro. Y tenemos estas fichas. Este es el baño. Tú lo que necesitas es una ficha porque los baños te van a venir en piezas. Y entonces luego no he querido poner más, pero luego esta ficha todavía se desgrana más hasta tener una ficha de montaje de lavabo con grifo, ¿no? Llego con pieza lavabo grifo y cómo tengo que incluirlo en la pieza de detrás que me viene ya con el ensamblaje. Y esa va a ser la gente que venga y van a ser una construcción Es que limpia. a mí me recuerda una reflexión, Giorgio. Yo de formación soy diseñador industrial y además Giorgio fue profesor mío en el Politécnico. Bueno, y yo lo que estoy viendo ahora, nosotros en el equipo que montamos dentro de Finsa, los perfiles son arquitectura, arquitectura técnica, diseño industrial, diseño de interiores. Precisamente ¿por qué? Porque estamos viendo que la metodología de diseñar un producto industrializado, es decir, os pongo un ejemplo, una tablet. Una tablet tiene todos los componentes que se tienen que diseñar y luego ensamblar, y además las carcasas de una tablet tienen arquitectura interior, es decir, tienen para darle rigidez y demás. Entonces, estamos viendo que estamos yendo hacia una metodología que habrá muchos perfiles transversales y que además es un producto. Estamos hablando de productos, ¿no? De componentes, no? Que forman un producto al final, no? Y eso, Giorgio, diciamo, stiamo parlando di questo, no? Che sono i componenti, il metodo progettuale dell'industrial design sta entrando all'architettura. Claro. Entonces, llegados a este punto, como os digo, esto no está concebido para ser un papel que se imprima en grande y tenerlo, porque esto lo que es para que alguien sea más digital y tú vas pinchando y te va llevando a diferentes espacios, ¿no? del edificio. Yo ahora aquí con mi ratón pincharía encima del lavabo y me llevaría la ficha del lavabo y ya me está indicando los anclajes que tengo que poner en la pared prefabricada que ya tengo, en la cual me vienen las instalaciones embutidas. Claro. Y ya está. Y es que tampoco necesita saber más el instalador. No tengo que darle ni diámetros de instalaciones ni demás. Solo necesita ensamblar. Claro. Y ya está. Y es lo C'è que un dato, hablábamos. Giacinto, che nei social network degli importanti studi anche italiani, si cercano progettisti BIM. Ci sarà un motivo. Sí. Lógico. No. Pero hay que saber ver esto, porque proyectar en BIM, que no deja de ser en 3D, si no eres capaz de ver para qué son necesarios todos los parámetros y los datos que tienes que meter en fase inicial, pues es que estás proyectando en 3D. Claro, totalmente. Yo entiendo que además, Elvira, esto ayuda mucho si en la fase de diseño y concepción del producto ya integras externos, me refiero, externos al fabricante, que precisamente
te están dando ya, digamos, los datos para que ese producto Claro. lo diseñes para que se pueda luego utilizar. Esto es inviable si no es colaborativo. O sea, las reuniones Correcto. de este proyecto estábamos sentados muchísimas personas y es que Correcto. está pues Snyder, Snyder, o sea, claro, toda esta gente va a venir con su producto y tú tienes que como arquitecto, porque la tecnología no nos va, y la inteligencia artificial jamás nos va a suplir, porque nosotros lo que vamos a engranar todo. Y lo que tenemos que hacer es aprender a manejar esta nueva inteligencia artificial, como quieras llamarlo, ¿no? Pero al final, todo esto que suena maravilloso, que es sostenible, la realidad es que el beneficio es cero. O sea, tú puedes tener, vale, sí, pues tengo unos planos estupendos, sé cómo tengo que ensamblar todo, estoy a la última en tecnología, además, pero mi beneficio como empresario en eso, pues es cero. Pero pues entonces lo que nosotros le dijimos a nuestro cliente es que no tienes que pensar en la línea tampoco tradicional del proyecto, sino que tienes que ver más allá, porque el beneficio normalmente está en el principio del proyecto y en el final, como hablábamos, en el Facility Management. Claro. Ahí es donde tienen el beneficio realmente los clientes. Entonces, con todas estas tecnologías que nosotros trabajamos, y dijimos, vale, pues nos vamos al principio. Necesitamos una herramienta que ya teniendo nosotros nuestro módulo y nuestro proyectito, ¿no? La tipología módulo de hábitat, pueda ponerlo en 100 diferentes tipos de parcela al día para ver cuál es la óptima. Entonces nosotros con eso pues hicimos Turing, que Turing al final es nuestra plataforma de análisis del entorno urbano, pero claro, tú tienes que tener tu módulo de, ¿no? El hábitat, cuánto son pues las diferentes dimensiones, las diferentes alturas. Entonces tú vas teniendo ratios de edificabilidad y demás, entonces esta tecnología te va a decir cuál es la opción óptima. Y ahí tienes valor, ahí reduces tiempo, ahí reduces personal y hay alguien que en muy poquito tiempo tú ya estás teniendo ese valor. Pero claro, un modulor como un modulor de Corbusier, pero extra a lo bestia y además, sí, claro. Sí. Y luego lo que hablábamos, las empresas constructoras inmobiliarias tradicionales pues están acostumbradas a construir, dan las llaves y se olvidan de lo que han construido. Ahora no. Ahora, e anche un altro dettaglio, Elvira, io non so se in Spagna, io ho constatato in Italia che anche i cantieri per il Covid, post-Covid, sono molto più organizzati, non possono entrare tutti assieme in cantiere, no? E quindi il BIM sì, la progettazione integrata sì, però anche i tempi di cantiere sono cambiati. Sí, sí. La obra, cantieri la obra. Sí. Pero bueno, yo creo que quiero pensar que será algo pasajero, aunque aprenderemos de ello y desde luego cambiará. Seguro. Pero bueno, lo que decía, ¿no? Al final esta gente ahora lo que tiene son unos edificios que albergan a 1000 familias a las que tienes que gestionar y vas a tener gente pues exigiéndote cosas, reclamando cosas y ya tú como eres propietario de ese edificio te importa la calidad de la construcción, que tenga una durabilidad y demás. Entonces es el gestionar esas viviendas donde vas a tener el beneficio. Y entonces fue cuando creamos esta plataforma de Facility Management. Y entonces se trata de lo que hablábamos del IoT, se trata de sensorizar estos edificios, no solamente para que al Facility Management le pueda decir cuando haya una incidencia, sino que también cuando tú conectas, porque si vas a construir con este módulo muchos edificios, cuando tú conectas todos esos edificios, te va a decir lo que está funcionando y lo que no, lo que cuando vuelvas a construir no vas a poder volver a utilizar y dónde están las claves para reducir costes operativos. Entonces, aquí está la clave de todo esto, no está en hacer un modelo BIM para la construcción, sino toda la información que hemos metido en un inicio, dónde va a acabar y para cuál va a ser el beneficio de ello. Totalmente. Entonces, pues hicimos estas cosas, pues al final, que es comunicación bidireccional, que siempre es la clave, tener
no hablábamos de colaborativo en el proyecto, pues también en la vida útil del activo tiene que haber Claro, inputs, algo muy outputs. colaborativo. Claro, Exactamente. inputs y outputs, claro, sí, 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 correcto. Exactamente, y entonces ya cierras la cadena, ya tienes pues la inteligencia artificial de Turing analizándote las parcelas con el modelo que tú ya has diseñado, ¿no? Con el edificio, y tienes pues la sensorización de los diferentes edificios que se conectan todos entre ellos y al final crean pues un sistema operativo, y es todo gracias a toda esta tecnología de la que hemos estado hablando. Entonces, ahí está el proyecto. No solamente está en diseñar el edificio, yo creo que el proyecto real es el unir todas las fases diferentes. Totalmente, muy interessante. Una pregunta, Giorgio, la faccio in italiano così tu magari la capisci, bueno, e se no, per sognare un po', adesso entriamo in un sogno. Tu ne credi, Elvira, che, perché questo lo stiamo ragionando noi siamo, diciamo, apriamo in pochi mesi questa fabbrica di CLT, che alla fine è una fabbrica di pannelli industrializzati strutturali, e voi sapete che il legno è un materiale molto amichevole. Il legno si può tagliare con una CNC, si può trasformare, no? Non è finito, si possono fare tante cose, no? Stanno persone che stanno dicendo, stanno venendo a Finsa dicendo che perché i palazzi in un futuro non si possono smontare, non vendere la struttura, affittare quiere decir alquilar la struttura. Affittare la struttura e avere tutta la struttura. Architetture temporanee. Ecco, però un palazzo e avere la struttura in modo renting, no in vendita. Es decir, porque al final nosotros vamos a fabricar la estructura en una fábrica, la estructura en madera. Además, la mecanizamos, la enviamos a la obra ya con toda la mecanización preparada ya para que llegue una ventana, que se vaya ensamblando. Entonces, hay gente que nos está diciendo ya, si nos estamos empezando a plantear si esa estructura se podría alquilar y se podría desmontar en 10, 5, depende del uso, y se pudiese reutilizar en otro activo inmobiliario, añadiendo más paneles y demás. Me parece súper interesante. ¿Lo ves un sueño? ¿Lo ves...? No, pues lo veo en una realidad no a corto plazo, desde luego, pero sí a medio. Además, tendrá que ir, como bien dices, yo creo que tendrá que llevar además una tecnología detrás para el seguimiento, ¿no? Y porque al final, como hablábamos de confianza, cuando tú vas a adquirir un producto que ya ha sido usado y que lo vas a alquilar por un tiempo, tú quieres saber cuál ha sido el recorrido y el uso y a qué ha estado expuesto. Entonces esa pieza va a tener que estar muy sensorizada, te va a tener que poder decir a las temperaturas a las que ha estado expuesta, cuándo ha estado al límite, cuándo no. Todas esas cosas va a tener que ser capaz de decirlo para que tú estés lo suficientemente seguro de poder usarlo e incluso vosotros decir, pues esta pieza la cual tenía este uso, debido a todas estas cosas, creo que tenemos que buscarle otro tipo de uso. No que ya no la usemos, pero a lo mejor no está en su máxima, no tendrá sus máximas prestaciones, pero desde luego, vamos, o sea, no me parece ninguna locura. Además que la madera se puede volver a reutilizar, se puede volver a mecanizar. Pero al final, tú, como hablabas antes, gente como vosotros, Finsa, que estáis ahí y queréis estar siempre hablando con diferentes actores, ¿no? en el mundo de la construcción, muy diferentes. Son estas cosas las que van a beneficiar el futuro del mundo de la construcción y los que realmente estamos intentando cambiar un poquito, ¿no? o incluso pulir. Evolucionar. Efectivamente, y sois un ejemplo de ello. Giacinto, siamo quasi alla fine, volevo fare io una domanda un po' generica e poi se c'è ancora Silvia magari la chiamiamo. Vedo anche dalla mia esperienza che ci sono delle abitudini cattive, no? Mi riferisco agli impiantisti, ai tecnici. Spesso le aziende sono molto avanti, gli architetti sono molto avanti, chi poi lavora in cantiere ha delle abitudini e spesso, come dire, non va nella direzione che Elvira ha disegnato. Allora,
E poi gli architetti dicono che non c'è proprio dialogo spesso con figure molto tecniche, no? Mi riferisco agli impianti caldo-freddo, all'elettrico, che a volte, adesso che l'edificio è performante, spesso dettano le forme dell'architettura. Come si fa a dialogare? Non so se hai capito. Si hay cosas, si hay alguna cosa, Elvira, me dices, si no quieres sí, este me lo vas a tener que No, mira, te digo, no, Giorgio lo que está diciendo ahora es que efectivamente vosotros hay un proceso y una metodología para poder hacer las cosas de otra forma, esto está claro, pero luego la cadena, ¿no? Como él dice, la cadena se va como cortando, ¿no? Y está la parte de ingeniería, ¿no? La parte de instalaciones de eléctricas, agua, climatización, que va por un lado, y luego está incluso la parte de la ejecución, ¿no? Es decir, como tú comentabas antes, esa mano de obra más cualificada que ensambla, que no Eso construye, ¿no? ¿Cómo se crea ese diálogo? ¿Cómo de toda esta cadena, sí. Giorgio dice, ¿existe el diálogo? ¿No lo existe? ¿Ves que cada vez está cambiando, está mejorando? Bueno, un poco. Pues el diálogo está empezando a existir. Lo que pasa es que yo creo que aquí, y son conversaciones que hemos tenido y han salido muchas veces, esto va a afectar muy mucho, y creo que tenemos que empezar por ahí, en la formación. O sea, ahora, y además en lo atractivo o no del mundo de la construcción. Entonces, se van a crear nuevas necesidades y nuevos perfiles que la formación va a tener que adquirir y va a tener que cambiar, formación profesional o carreras incluso, ¿no? Pero ya no, la figura de aquella persona que va a estar en obra diariamente va a requerir un tipo de formación mucho más especializada, su labor va a ser mucho más segura. La fuerza bruta, por decirlo así, ya no va a ser algo fundamental, con lo cual la diversidad de gente que puede estar en obra es mucho más amplia, con lo cual creo que en el futuro hacia el que vamos de diversidad es magnífico, pero efectivamente esto creo que tiene que haber una labor pública que venga del Estado, que metan un poquito la mano y que quieran meter esta innovación y esta iniciativa en evolucionar todos estos gremios tan tradicionales, porque al final lo que está ocurriendo hoy en día es que gente que ha venido construyendo de una manera muy tradicional con 3 pautas, por llamarlas de alguna manera, acaban haciéndolo y a base de repetición acaban aprendiendo, pero no tienen la formación adecuada. Y eso tiene que cambiare. Totalmente. Grazie. Io chiedo se c'è Silvia Monaco che segue gli architetti per l'Italia, Finsa Italia. Ecco Silvia con noi. Silvia, in spagnolo fai la domanda o in italiano, Silvia? Ma in spagnolo direi di no. Meglio in italiano o in inglese, come preferite. Elvira, como te comentábamos, es arquitecta y es del equipo nuestro de Milán, de Italia. Domanda veloce così chiudiamo. Sì, io volevo ritornare appunto sul discorso della cultura del progetto, della cultura di base, che per esempio l'Italia è il paese della costruzione in pietra, la costruzione in legno è una cosa molto all'inizio, diciamo, anche tradizionalmente non è un paese dove si è mai costruito tanto in legno. Il cemento armato in Italia prefabbricato è usato molto meno del cemento armato realizzato in opera, in cantiere, quindi combattiamo appunto dagli anni 60 con un mondo dove la prefabbricazione è molto, diciamo, fa fatica a prendere piede. Quindi, vabbè, rispetto alla Spagna, volevo un po' la domanda è, appunto, secondo me in Italia c'è proprio bisogno di un cambiamento culturale, a partire dalle scuole. In alcune regioni c'è stato, Silvia, no? In Trentino, case in legno prefabbricate. Sì, no, sta cominciando adesso, però, allora, la Biennale di Architettura, dove si parla molto di costruzione in legno, nel padiglione americano c'è una bellissima mostra
sul balloon frame, sulle bla block house, tutta la tradizione americana della costruzione in legno, e mi è saltato all'occhio: il 90% della costruzione in America attualmente è in legno. Sì, Attualmente, wow. vuol dire che in America, a parte i centri delle città dove ci sono i grattacieli e a parte le strutture di acciaio, il 90% dell'edilizia è in legno. Per esempio in Italia no. Quindi no, la domanda era appunto: in Italia noi dobbiamo partire proprio da un cambiamento nella formazione culturale, perché le nostre scuole, le nostre università, tutti ragionano ancora su un modo di costruire dell'architettura tradizionale. Mi chiedevo se anche in Spagna c'è questa, diciamo, questa necessità, o siete già più avanti anche da un punto di vista della formazione degli architetti. Grazie Silvia, scusa, okay. Penso che Elvira abbia capito, no? Sì. L'affronto. Lasciamo rispondere, poi chiudiamo perché siamo all'ora, ragazzi, siamo arrivati all'ora di diálogo. Elvira, ¿no? No hace falta. Es un cambio muy cultural, absolutamente. Y como hablaba primero de los gremios, creo que la educación del arquitecto también tiene que cambiar. Claro. No solamente en cuanto a utilizar métodos de construcción más avanzados o diferentes, reindustrializados, y no tantos tradicionales, que siempre hay que estudiarlo, por supuesto, pero también las herramientas y la manera de entender. Tenemos que aprender a abrir un poco más la mente, tenemos que aprender a ser más flexibles, aprender a programar también. Son todas estas cosas que al final hacen que todo este entorno y todo este ambiente tenga sentido, porque si no, no lo tiene. Entonces, no solamente se tratará de, en construcción, ya no utilizas ladrillo, ahora te voy a enseñar otros productos que hay en el mercado para que acabes haciendo lo mismo, sino es que ya no estamos construyendo solo edificios, es que lo que tienes que tener en la cabeza es que se construye mucho más, y efectivamente tiene que venir por parte de las universidades, si no vamos mal. Pero cuando hablabas de América, construyen en madera, y es cierto. En España todavía nos está costando más, pero bueno, creo que somos unos cuantos pioneros que intentan decirle a los clientes que sean, pues, que sean los, ¿no? Valientes y lo hagan. Este miedo un poco a la madera y a edificios en altura en madera, que yo creo que ya tenemos suficientes ejemplos para ver que funciona y que es maravilloso, está genial. Y luego porque tengamos un material tradicional, no quiere decir che la tecnologia non vaya linkado a él. Nosotros tenemos... Poi il legno carbon free per costruire in città sarà il futuro, come dicono tanti architetti. Il materiale del futuro, per forza. Hay materiales muy tradicionales que son moldeados de alguna manera, ¿no? O más con la mano o a lo mejor en fábricas, pero no deja de ser una pieza única en su forma y en su ser. Que si tú tienes algún tipo de plataforma o seguimiento que te pueda luego ayudar incluso a los anclajes, a diseñarlos bien de una manera mucho más digital, y luego en obra puedan tener una codificación y tú en los planos puedas meter esa codificación y vaya exactamente ahí, minimizas riesgos y minimizas costes, y eso ya es innovación y no tiene por qué ser un material mega nuevo e innovador. Totalmente. Che dire, grazie Elvira, grazie Giacinto, grazie Silvia. Giacinto, lascio a te i saluti, siamo stati sull'ora, perfetto, sono uscite cose molto interessanti, ho capito diciamo una buona parte, non tutto, però le immagini erano abbastanza esplicative. Grazie Giacinto per questo viaggio che mi piace sempre, lascio a te la chiusura. No, bueno, grazie mille Silvia, Giorgio, Massimiliano, que no lo veíamos aquí, como siempre. Y gracias, Lavid, porque, bueno, nosotros ya sabéis que estamos muy conectados y además creemos en todo esto muchísimo y lo hacemos además, predicamos ya con el ejemplo porque lo estamos haciendo de verdad, ¿no? Como vosotros. O sea que yo creo que ha sido súper interesante y la verdad que muy emocionante además poder hablar con Giorgio y con Silvia que están en Italia y... Muchas gracias. De forma internacional. Muchas gracias. Ahora me voy a comprar un billete para ir a Venezia, che lo sepáis. Sicuro. Dai, Elvira, ti lascio con questa battuta. Una volta intervista Renzo Piano, no? Un grande architetto. Sì,
quando intervistò a Renzo Piano. Qual è la mostra più bella di architettura? E lui mi ha detto un biglietto aereo per vedere l'architettura. Qué bueno. Maravilloso. Qué bueno, Giorgio. Ciao a tutti, grazie. Gracias, adiós. Un abbraccio fortissimo. Grazie. Grazie mille.